Vamos a enfrascarnos en lo siguiente. Vamos a hablar el día de hoy de tres emociones. Entonces, qué bueno que ustedes tienen la pantalla grande. Yo me confío que no pueden ver, pues porque está más pequeña. Pero aquí, aquí se ve muy bien. Bueno, vamos a ver primero el tema de la tristeza. Ustedes lo pueden ver en la pantalla. Proverbios 17:22 dice: el corazón alegre es una buena medicina. Qué bonito. Pero el espíritu triste seca los huesos. Hermanos, ¿por qué lloramos? Vamos a comenzar por acá. ¿Por qué nos afligimos? Y aquí no vamos a venir con la respuesta que porque yo sufro, porque a mí me ha pasado esto, porque tristemente esta ha sido mi vida. Mire, nosotros, o más bien la Biblia, da una razón del por qué exactamente nosotros lloramos. Dice Génesis 3:24. Dice: echó pues fuera al hombre. Aquí está hablando cuando Dios sacó a Adán y Eva, ¿recuerdan? Del Edén. Hermanos, el Edén era el centro de la felicidad del hombre porque estaba Dios. Usted y yo lloramos, usted y yo nos ponemos tristes porque estamos fuera del Edén. Por eso dice el texto: echó Dios fuera al hombre. Mire cómo tiene sentido, porque en el Edén estaba la presencia de Dios. Mire qué interesante. Ahora, nosotros lloramos, es normal. Cristo también lloró. Y es más, Cristo dijo, Juan 11, versículo 25, Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, mire que Cristo aquí está hablando en un término físico, ¿sí o no? Aunque esté muerto, todos tarde o temprano vamos a morir. El que cree y el que hace la voluntad de lo que hemos venido hablando de Dios, ese vivirá. Les voy a decir algo, hermanos. ¿Sabe que muchas veces en la Biblia también se habla de muertos vivientes? ¿Cómo así? Préstele bien atención a este detalle, hermanos. Hay muchos que están vivos físicamente, pero muertos espiritual. Por eso digo muertos en vida. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis 3 y vamos a leer el versículo primero. Y vamos a leer la parte del último pedazo del versículo. Entonces, la última parte del versículo 1 de Apocalipsis 3. Aquí habla Jesús. Mire cómo dice Jesús: yo conozco tus obras, de que tienes nombre de que vives y estás como. Oiga, qué interesante. Vives, pero estás muerto. ¿Qué significa esto? De apariencia estamos vivos físicamente, pero ante Dios puede ser alguien muerto. Mire que hay un peligro aquí, hermanos. Toda esta semana hemos estado hablando con respecto a la salud mental, desde el tema del perdón hasta hoy en día sobre cómo manejar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y comenzamos con la tristeza. Mire que la tristeza es una de las cosas que más abunda en el ser humano, que Satanás muchas veces usa. Ojo, no está mal llorar, sino que Satanás aprovecha para que el ser humano caiga en depresiones muchas veces, para que la persona tenga pensamientos suicidas y aún muchas veces para alejarnos de la iglesia. ¿Quién le ha pasado eso, hermano? Mire qué interesante. ¿Sabe qué es lo que más me llama la atención de todo esto? Y les voy a decir algo, hermanos. Les voy a dar un ejemplo bíblico. ¿Quieren un ejemplo? ¿Un ejemplo? ¿Quién puede ser un personaje en la Biblia que estaba vivo pero muerto espiritualmente? ¿Quieren un ejemplo? Hermanos, les voy a dar dos. Mire, número 1, era Nicodemo. ¿Recuerdan quién era Nicodemo? Juan 3 decía que era un dignatario de los judíos. ¿Qué es un dignatario? O sea, que este hombre era de alto rango, puesto dentro del pueblo judío. O sea, podemos decir hoy en día, puede ser alguien que tenga alto puesto dentro de la iglesia. Puede ser un pastor, puede ser un anciano. Este hombre que tenía tan buena reputación ante la sociedad, el mismo Jesús, ¿qué fue lo que le dijo? De cierto te digo que te falta nacer de nuevo.
pero no que era un judío, no que era alguien de la iglesia. Mire qué tremendo esto. Hermanos, yo por eso es que yo siempre digo, nunca se confíen en la persona del predicador o del pastor. Él es una ayuda o una herramienta que Dios usa, pero él no es la dependencia, es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ejemplo número 2. Mire que hablé ayer del joven rico y quiero que volvamos a hablar de él. Cuando el joven rico le responde, sigamos con la continuidad del capítulo de ayer. Maestro bueno, ¿qué haré para tener vida eterna? Jesús le dice, guarda los mandamientos. ¿Y qué fue lo que le dijo él? Maestro, pero yo todo esto lo he guardado ¿desde cuándo? O sea, que era adventista desde nacimiento. Pero el mismo Jesús que le dijo, una cosa te falta. Oiga, hermano, qué privilegio eso. De tantos defectos que nosotros tenemos, qué privilegio que a nosotros nos digan, Jesús, te falta una cosa. Imagínese, una sola. Pero esa una cosa que le faltaba al joven rico era algo duro de dejar, porque el mismo Jesús, ¿cómo fue lo que dijo? Cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Mire qué interesante. O sea que el joven rico creía estar bien ante Dios. Por eso dice Apocalipsis 3:1, tienes nombre de que vives. El joven rico pensaba que estaba vivo ante Dios. Pero tienes nombre vives, pero estás muerto. O sea que ante Dios el joven rico le faltaba algo. Y lo mismo pasaba con Nicodemo. Mire qué interesantes esos ejemplos, hermanos. Ahora, volvamos al punto. Miren la diapositiva en el versículo que sigue diciendo, Juan 11:35. Dice que Jesús lloró. Versículo 36, la parte que está ahí en negro. Dice, dijeron entonces los judíos, mirad cómo lo amaba. Ahí está hablando en el contexto cuando Lázaro murió. Alguien muy querido de Jesús. Mire lo que le decían a Jesús, mire lo que le decían. Y algunos de ellos decían, no podía mire cómo le dicen a Jesús, ¿qué tal? Qué atrevimiento, ¿no? ¿Cómo le decían ¿Cómo le decían al maestro Algunos de ellos no podían que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Hermanos, présteme atención acá. Cristo no lloró porque Lázaro había muerto. Es verdad, él fue humano y es verdad, tiene sentimientos. Pero ¿sabe por qué Cristo realmente lloró? Por la dureza de los escribas y fariseos. Por el corazón. Porque Jesús, sabiendo que lo iba a resucitar, ¿por qué iba a llorar? Si nosotros vemos que una persona querida se muere y Dios nos revela y si nos diera el poder de resucitarlo, antes uno se alegraría. Pero era la dureza de estas personas que sabía Cristo, que cuando Jesús lo iba a resucitar, aún así no iban a creer en él. Tremendo, hermano. Mire que la gente hoy en día dice, yo lo que necesito es un milagro. No necesitamos milagros. Porque Cristo hizo el mayor milagro ante la gente y aún así muchos no le creyeron. ¿Sí bien, mi hermano? Porque es que yo le digo que desde un comienzo hay que aprender a tener disposición, disponernos a servir a Dios. Amén. No tenemos que esperar un milagro. Mire que milagros es lo que el diablo muchas veces engancha para atrapar multitudes en otras iglesias. ¿Se ha fijado en eso? Hay gente que pide milagros y cuando Dios se los concede, otra vez vuelven al mundo que estaban antes. ¿Saben por qué muchas veces Dios no hace un milagro con nosotros? Porque muchas veces Dios sabe que si lo hace, nosotros somos hasta desagradecidos y nos volvemos a hacer como antes. Porque buscamos a Dios solamente cuando nos conviene. Por lo tanto, mi hermano, si Dios te hace un milagro, si sabes que era imposible algo cambiar una X situación y Dios lo hizo, mi hermano, dale gracias a Dios por eso y síguelo alabando. Síguelo siguiendo. Bien, ahora, Mateo capítulo 5, versículo 4. Ahí está la pantalla, hermano, no se preocupen. Recuerden que las diapositivas, las personas que quieren que les regale, yo les puedo regalar las diapositivas. ¿Listo? Todo con los versículos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La pregunta, ¿quiénes? Si hasta los malos también lloran.
¿En qué contexto Jesús dice que los que lloran recibirán consolación? Hermanos, siempre cuando ustedes vean un versículo que, por ejemplo, usted se hace esa pregunta, bueno, ¿quiénes son los que lloran? Usted siempre tiene que preguntarse, es a través del contexto del capítulo que se está mencionando. O sea, ¿quiénes son? Sencillo. Si usted mira más atrás, yo lo coloqué al revés. Yo en la pantalla lo coloqué al revés. Este es el versículo 1 al 3. Entonces, viendo la multitud, subió al monte, está hablando de Cristo, y sentándose vieron a él sus discípulos. O sea que el contexto está hablando de la gente que lo sigue. La gente, Cristo dijo, bienaventurados los que lloran. O sea, está hablando de la iglesia, de los que le están siguiendo. Mire qué bonito es una cosa que usted llore por las consecuencias de las cosas malas que nosotros hacemos, a nosotros llorar por injusticias que nos han hecho y Dios nos consuela. ¿Sí ve la diferencia? Una cosa es llorar por las consecuencias de lo que nosotros mal hacemos. Y otra muy diferente, que la gente nos haga injusticias a nosotros y lógicamente nosotros lloramos, nos duele y Dios consuela. ¿Sí ve la diferencia? ¿Estamos entendiendo? Mire que el contexto lo dice, por eso lo subrayé, hermanos. Mire, sigue diciendo, versículo 2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Hermanos, una pregunta lógica, ¿quiénes son los que van al cielo? Los que obedecen a Dios. ¿Qué más podemos decir? Los que creemos en Él, los que tienen fe, los que exactamente. O sea que cuando Cristo dice en el versículo 4, bienaventurados los que lloran, está hablando en el contexto de los que le siguieron. Ay, mi hermano, con razón, muchas veces lloramos, le hablamos a Dios, y ¿sabe por qué muchas veces Dios no nos responde? Porque no lo estamos siguiendo. Mire que lo que hablamos en el día de ayer, cuando una persona ora, pide perdón a Dios, recibe paz. ¿No le ha pasado que muchas veces oramos y no recibimos paz? O sea que hay algún problema en nosotros, hermanos. Note cómo la salud mental, el diablo puede irle en contra, decir, no existe Dios porque no te responde en la oración. ¿Estamos entendiendo el tema? Mire qué delicado es el tema de la tristeza. Ahora, yo coloqué el problema, pero yo también quiero plantear la solución. Antes de hablar de la solución, hermanos, mire que la Biblia dice que hay dos clases de tristezas. Una que lleva a Satanás y otra tristeza te lleva a Dios. Dice Pablo en 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que según Dios produce, ¿qué dice? Para salvación, arrepentimiento para salvación. Dice de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Hermanos, en otras palabras, ¿cuál es la tristeza que viene del mundo y la de Dios? O la de Satanás y la de Dios. Cuando usted se desahoga con las cosas del mundo. Usted llora y se desahoga con alcohol. Alguien te hizo daño y usted se desahoga con mujeres. Alguien le hizo daño y usted ¿qué hace para solucionar? Comienza a hablar mal de la otra persona que le hizo daño. Porque usted está doliendo. Y esa tristeza es la que viene de Satanás. ¿Cuál es la que viene de Dios? Según lo que dice ahí, para arrepentimiento. O sea, el que me hace reflexionar para poder cambiar e ir a Dios. ¿Sí vemos la diferencia? Ahora, hermanos, ahí es donde usted tiene que pensar, cuando yo me pongo triste, cuando me pasan las circunstancias, ¿de quién viene? Si viene de Dios, si usted quiere cambiar, gloria a Dios por eso, porque significa que el Espíritu Santo está trabajando. Significa que los pasos que vimos el día de ayer, usted lo está poniendo en obra correctamente. Pero ¿qué pasa si viene de Satanás? Mi hermano, si usted está fallando con uno de esos puntos, tenemos que volver al día de ayer. Porque ¿qué recordamos en el día de ayer? Muchas veces cuando le confesamos nuestros pecados a Dios y no sentimos, es porque ni siquiera nosotros estamos convencidos de que realmente Dios nos va a perdonar. ¿Recuerdan? Porque el que convence es el Espíritu Santo. Bien, ¿estamos de acuerdo? Por eso muchas veces, hermanos, llorar por falta de espiritualidad y no llorar por las consecuencias del pecado.
Téngalo bien en cuenta eso. El dolor muchas veces, hermanos, es un regalo de Dios para su pueblo. Mire qué interesante. Pablo pasó muchas circunstancias en la cárcel, dolor. Job muchas veces sufrió. ¿Y qué pasó con él? Se refinó la fe. ¿Estamos entendiendo el tema, hermanos? Ahora, solución. Proverbios 12:25 dice, la congoja o la ansiedad en otras traducciones, dice, abate el corazón del hombre, pero la buena palabra lo alegra. Hermanos, un consejo para combatir la tristeza. Mire que lo está hablando Salomón. Dice que la buena palabra lo alegra. Usted tiene que aprender, hermanos, a socializarse con personas que le alimenten su cerebro, no que se lo dañen. Porque si una persona le aumenta, le mete malas cosas a su cerebro, usted estando más abajo, usted más se hunde. ¿Listo? Dice Proverbios 16:24. Panal de miel son los dichos o las palabras, en otras traducciones, dice los dichos suaves. Dice suavidad para el alma y medicina para los huesos. O sea que la palabra buena de otra persona le ayuda a aliviar a usted la tristeza que nosotros podemos tener. Así que, mis hermanos, 4 consejos para que usted pueda combatir la tristeza. Número 1, ante todo y sobre todas las cosas, mi hermano, yo se lo he dicho, vayan a Jesús. Eso es lo primordial. Primera de Pedro 5, bueno, 45 no creo, yo creo que me equivoqué ahí. Dice, echad vuestra ansiedad sobre Él. ¿Se han leído ese texto? Escucharlo a Él, Romanos 17. Hermanos, coloquen himnos. Muchas veces los himnos, saben que nuestro ánimo cambia con escuchar en tónicos que nosotros escuchamos aquí en la iglesia. ¿Y saben qué es lo que me llama la atención, hermano? Muchas personas de la Biblia, estando en estado aún de la muerte, en plena muerte, escucharon himnos. Música de Dios. Esta sí la vamos a leer. Vamos a Hechos capítulo 16. Hechos 16:25. Hablando de Pablo y Silas, dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, dice, cantaban himnos a Dios y los presos, o sea, que ¿dónde estaban Pablo y Silas? Oiga, ¿quién va a cantar estando en la cárcel? Pablo y Silas. Y nosotros también tenemos que cantar. Por eso muchas veces, hermano, no se angustie cuando usted le llegue un problema. Cante himnos. No solamente venga a cantar cuando viene aquí en la iglesia, hágalo en su casa, hágalo en su hogar. Así como los vecinos colocan su perreo alrededor, usted también coloque los himnos fuertes también. Así si usted tiene carro, así como los conductores que trabajan en el drive y colocan su vallenato, su reggaetón, usted en el carro coloque los himnos. Mire qué influencia tan poderosa puede tener la música en una persona, hermano. Si Pablo y Silas cantaban en plena cárcel, significa que tiene un empoderamiento en el cerebro. ¿Estamos entendiendo el tema? Muy bien. Gente, cuarto y el último consejo. Elijan a una persona correctamente para usted contarle sus problemas. Y le voy a decir algo, hermano. ¿Sabe que Jesús también puso en práctica esto? Jesús es verdad que oraba. Jesús es Dios, claro que sí. Pero aún nuestro maestro necesitó que alguien lo escuchara. Si Él lo hizo, ¿cuánto más nosotros, hermano? Yo quiero leer eso en la Biblia. Vamos a leer eso. Marcos capítulo 4. Marcos 4, versículo 34. Dice, y sin parábolas no les hablaba, hablando aquí Jesús a sus discípulos, aunque a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. ¿Encontramos el texto? ¿Sí lo encontraron? Note que Cristo tenía una intimidad con los discípulos y a Él se los contaba en privado, le explicaba. O sea, ¿qué significaba eso? Que Cristo tenía una intimidad con ellos. Alguien, gente de confianza.
O sea, miembros de la iglesia, hermano, usted jamás le vaya a comentar casos personales a gente que ni siquiera sabe su responsabilidad ante Dios. Jamás lo haga. Puede ser un abogado. Y sabe que de los abogados, no digo que todos, pero que viene la extorsión. ¿Y qué es lo que muchas veces dice la víctima? Oh, este abogado sabe mucho. Y yo he escuchado hasta adventistas, testimonios de adventistas que le pidieron ayuda de abogados de afuera y su caso se perdió. Todo puedo. Leamos otro texto ahí. Vamos a leer Marcos 9:28. Dice: cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte. Note que los discípulos hacían lo mismo con Cristo. Dice: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Está hablando de un demonio, ¿por qué no lo pudieron echar afuera? Mire que lo apartaron a Jesús. O sea, ¿qué pasó? Versículo 29. Él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Note que los discípulos apartaron a Cristo. Yo le hago una pregunta: ¿usted cuando tiene un problema con alguien y está en público, ¿eso lo hace quedar mal en público o lo aparta? Mire que acá hay un consejo en la Biblia: se aparta a la persona, no la haga quedar mal. Mire qué interesante. Otro texto, Juan capítulo 11, vamos allá. Juan 11, verso 28. Nuevamente hablando de la historia de Lázaro. Juan 11, 28 dice: habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto. ¿Captaron? En secreto, el maestro está aquí y te llama. Hermanos, ¿saben que muchas veces usted por qué se ganan problemas o enemigos con la gente? ¿Quiere que les diga el por qué? Porque usted hace quedar mal a esa persona ante los demás. Ahí es donde usted comienza a afectar la mente de otra persona sin que usted se dé cuenta. ¿Bien? ¿Ok? Veo caras muy pensativas, no se preocupen. No se preocupen. Todos hemos tenido nuestros errores y de eso también aprendemos. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa cuando una persona tiene tristeza todos los días y todo el día? A mí me llamó mucho la atención, mi hermano, que sabe que la Biblia dice que cuando una persona tiene esto es porque tiene un problema y es vanidad. ¿Cómo así? Primero leamos el texto y ya lo explicamos. ¿Listo? Dice Eclesiastés 1:14. Yo miré todas las obras que se hacen debajo del sol. Recuerda que aquí está hablando Salomón. Y he aquí, todo es vanidad y dice aflicción de espíritu. Aflicción significa tristeza. Hermano, yo me hice la pregunta: ¿por qué Salomón compara la aflicción del espíritu con la vanidad? ¿Qué tiene que ver la vanidad con la tristeza? Hermano, préstele bien atención porque ese es el siguiente punto que vamos a ver a continuación. El siguiente es la vanidad. Préstele bien atención cómo va de la mano con la tristeza que una persona tiene todos los días. Dice Eclesiastés 1:2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Yo traduje esta palabra vanidad en el hebreo y mire cómo traduce: vano, vacío, insatisfactorio, incluso ídolo. Una persona dice: yo ya he probado de todo en este mundo y nada me satisface. ¿Han conocido personas así? O de pronto nosotros hemos sido de esas personas, ¿cierto? Que por esa razón solamente hay uno que nos llenó, fue Dios. Amén. Mire qué interesante. ¿Qué es la vanidad, hermanos? Dice en el diccionario: la vanidad es el deseo que los demás reconozcan nuestro valor. Yo le hago la pregunta: ¿Lucifer era vanidoso? Según el texto que estamos leyendo hoy, dice: es el afán de que admiren eso que nosotros supuestamente entendemos como valor. O sea, es ese afán que la gente lo apruebe a uno. ¿Saben dónde se está probando tanto eso? En TikTok y en las redes sociales. Cuando la gente baila, comienza a grabar cosas tan absurdas solo para llamar atención. La gente dice: ah, pero es para pasar el tiempo. ¿Pero qué dice esta definición? Cuando le gusta la aprobación de los demás.
Ahí yo ya entendí, hermanos, cuando los grandes artistas de reggaetón como Anuel, dice, ustedes vieron, una vez dijo Anuel, de toda la música y fama que yo tengo, nada me llena. Él en una entrevista lo dijo. Mire que muchos de los grandes de las industrias de esa música, los mismos han confesado que solamente Dios es el único que los puede ayudar. No es casualidad, hermano, no es casualidad que Cristo dijo que cuán difícil es que un rico entre en el reino de Dios, porque el dinero, ¿sabe qué pasa cuando una persona ama el dinero? El problema es el amar al dinero. Cuando una persona ama el dinero, cree que ya puede comprar todo. Puede comprar todo supuestamente, pero menos la vida eterna. Porque, hermanos, el problema no está en el dinero. Mire que Job, según la Biblia, era el hombre más adinerado, ¿sí o qué? Dice Job capítulo 1 que este hombre era importante en otras regiones, o sea, que era un hombre de negocios. Pero ante eso, no tenía ese ídolo en su corazón. Mire qué interesante. Ahora, esto con la vanidad y la tristeza, ¿qué? Según de Timoteo 2:22 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Hermanos, préstenme atención acá un momentico. Cuando Salomón dice que la vanidad y aflicción de espíritu, la diapositiva anterior, muchas veces nosotros estamos tristes día tras día, es porque tenemos vanidad en nuestro corazón. Nos importa la validación de otras personas. No nos importa la validación de Dios. Le pongo un ejemplo. Es que irá mi pareja si yo no hago esto. ¿Qué dirá mi hijo si yo no soy aquello? Si usted tiene buenos principios y valores, usted no le tiene que importar el valor de la persona, sino de Dios. Usted está haciendo lo correcto ante Dios. Hay gente que no se atreve a predicar de Apocalipsis, por ejemplo. Es que irán los demás. ¿Y qué importa a los demás? Lo que importa es lo que diga la Biblia, lo que diga Dios, no la gente. ¿Estamos entendiendo? Hermano, mire qué interesante. Vamos a leer 1 Timoteo 6:9. 1 Timoteo 6:9. Mire este texto tan poderoso. 1 Timoteo 6:9. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Dice, y en muchas codicias. O sea que esto es vanidad. ¿Seguro que estamos viendo? Claro que lo es. Gente que quiere más, no se satisface y quiere más. Con razón, Salomón dijo, vanidad y vanidad, porque ella experimentó todo. Este hombre que era rey, según la Biblia, ¿cuántas mujeres tuvo? 1000 en total. 700 reinas y 300 concubinas. 1000 en total. Oiga, y muchos hombres que dicen, entre más mujeres tenga, mejor, es más hombre. Mire qué ignorancia. Y muchas veces las mujeres en la sociedad que dicen, empoderamiento, el que esté con más hombres. Cuando en la misma Biblia, esto se le conoce como vanidad y aflicción de espíritu, como lo vimos en la diapositiva anterior. Hermanos, yo sé que el tema es fuerte, es duro. Pero notemos cómo es que la Biblia nos hace un despertar para poder nosotros cambiar, ¿cierto, familia? Ahora, miremos lo que dice el Espíritu Profecía, hermanos. Yo quiero que se sujeten bien de sus sillas, no se vayan a caer. Porque esto no lo va a decir Alexander, lo va a decir el Espíritu Profecía. ¿Estamos de acuerdo? Así que si hay alguien que se está durmiendo, dígale que despierte, porque miren lo que dice el Espíritu Profecía, hermanos. Dice, Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 438, párrafo 3, dice, los jóvenes y las señoritas tienen sus corazones llenas de amor a sí mismos. Dice, esto se manifiesta en su deseo de ser fotografiados y no se conforman con hacerlo una vez, sino que se posan repetidamente para que les tomen fotos cada vez que la esperanza de que la última exceda en calidad a las anteriores. Pongo una explicación, hermanos. Resulta que en el tiempo de Elena White, en el tiempo de ella, la gente tenía que pagar para las fotos, ¿sí o no? Y nosotros no, ya con el celular tiene.
Pero lo que está diciendo Elena White es que la gente pagaba tanto dinero por tantas fotos para ver cuál salía mejor. El problema no es la foto, ¿sí me están haciendo entender? El problema es enfocarse tanto y eso es un reflejo de vanidad. ¿Sí estamos entendiendo? Por eso es que con razón en las redes sociales, hermano, cuando usted vea esa gente que sube tanto de sí mismo, el cuerpo, lo que hace, no sé, vanidad. Hermano, eso es una exageración. Bueno, lo dice la Biblia y el Espíritu de profecía. Por eso, mi hermano, cuando usted dice, yo no estoy de acuerdo con este tema, no me vaya a involucrar a mí. Porque esto es lo que estoy reiterando tanto en la Biblia como en el Espíritu de profecía. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Vuelvo y digo, el problema no es una foto. El problema es que en un celular podemos nosotros querer tanto tiempo mostrar nosotros, uno y otra vez. ¿Sí estamos entendiendo? Miren cómo dice. Así se malgastan el dinero del Señor. Pero que ganan, dice ella, nada más que su pobre imagen sobre el papel. Miren cómo lo dice ella. Qué palabras tan buenas. Yo no sé cómo lo diría el tiempo actual, porque eso era en el tiempo antiguo, de la época de ella. ¿Cómo diría ella hoy en día? En el pobre celular, no sé, me imagino. ¿Cómo lo diría? Dice, las horas que debieron dedicar a la oración las ocupan egoístamente en la atención de sí mismos. El día de día TikTok. Así malgastan las preciosas horas del tiempo de prueba. Ay, juega TikTok, es verdad. 5 minuticos ayer en redes sociales. ¿Cuánto pasó? 3 horas. Se me cogió la tarde. Hermano, qué tremendo esto. ¿Sí ve por qué Salomón dijo vanidad y aflicción de espíritu? Porque nosotros entre más queremos, más vacío nos sentimos. ¿Sí se ha fijado eso, hermano? Aún nos ha pasado a nosotros como cristianos querer la validación de los demás y aún así no sentirnos satisfechos. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 440, párrafo 3. La vanidad es uno de los rasgos más fuertes de la naturaleza humana depravada. Dice, y el enemigo sabe que puede estimularla con éxito, ¿no? Satanás sabe cómo estimular la vanidad. Cuidado, mi hermano, dice, halaga por medio de sus instrumentos. Los jóvenes pueden recibir expresiones de alabanza. Le gusta que lo adoren. ¿Sí se han fijado que la mayoría del contenido de influencers en redes sociales son jóvenes? Mire cómo dice, los jóvenes pueden recibir expresiones de alabanza, lo cual completará su vanidad y aumentará su orgullo y autoestima. Hermano, no te creas que todo lo que te hace feliz viene de Dios. Porque ¿sabe qué es lo interesante, mi hermano? El diablo le ofreció a Eva un fruto, pero le quitó el paraíso. Era una felicidad temporal. ¿Cómo se sintió en el momento de Eva? Se sintieron poderosos cuando probaron la fruta. Porque ¿qué es lo que pasa cuando uno cae en el pecado? Goza en el momento. ¿Y qué pasa después? Muchas veces hasta los jóvenes, ¿saben por qué los jóvenes nos cuesta captar esto? Muchas veces los jóvenes, ¿saben por qué nosotros los adultos o los de, por ejemplo, tercera edad, es más fácil asimilar eso? Porque ya tienen experiencia. Los jóvenes cuando crecen experimentan y no saben la consecuencia del pecado en un futuro, por ejemplo. Mire qué interesante esto. Ahora, esta otra cita dice, apreciados jóvenes, vi que con un empleo, aquí está hablando de un trabajo, dice, y un entretenimiento como este podría ser felices. ¿De qué está hablando ella? Dice, pero la razón por la cual estás inquietos es porque no buscas la única fuente verdadera de felicidad. Mire cómo le dice ella, verdadera. Siempre estén tratando de encontrar fuera de Cristo el gozo que se encuentra únicamente en Él. En Él no hay esperanzas frustradas. Mire cómo dice, qué privilegio descuidado es la oración. Sigue diciendo, la lectura de la palabra de Dios prepara la mente. Hermanos, el estudio científico que les mostré ayer, yo le mostré a la gente las diapositivas, las que me lo pidieron yo se las pasé. Ese estudio científico fue hace de pocos años atrás. Y mire que la sierva del Señor hace años ya lo había dicho. Dice, la palabra de Dios prepara la mente para la oración.
O sea, ¿qué significa? Que si usted no tiene ganas de orar, pero lee la Biblia, te prepara para hablar con Dios. Oiga, qué tremenda la Biblia. Muchas veces a nosotros se nos ha dicho, nunca abra la Biblia primero antes de orar, y es verdad, es cierto, hay ocasiones que hay que, pero gente, cuando no quiera muchas veces usted orar, primero lea la Biblia, porque ¿sabe qué significa? Que Dios primero te habla a ti en vez de tú hablarle a Dios. Porque muchas veces en la Biblia Dios dio la iniciativa para hablar a la persona y no la persona a Dios. Hago la pregunta, cuando Adán y Eva pecaron, Adán y Eva lo buscaron, ¿cierto que sí? No, él fue Fue Dios el que dio la iniciativa. Fue el mismo Dios. Pregunta, cuando Ezequiel fue llamado para ser profeta, ¿quién ha leído el libro de Ezequiel? La mayoría fue Dios que lo buscó. Decía Ezequiel, y vino a mí palabra de Jehová, vino a mí, dice. El profeta Jeremías, vino a mí palabra de Dios hacia mi persona. Siempre, casi siempre, Dios da la iniciativa. Por eso, hermano, si usted no tiene ganas de orar, muchas veces esfuércese por leer la Biblia a ver cómo Dios le habla a usted. ¿Listo, mi hermano? Muchas veces por eso tenemos que interpretar los escritos del Espíritu por decía, porque en muchos casos nosotros a veces es mejor leer la Biblia antes que orar, pero hay otros que es primero orar y después leer la Biblia, ¿sí? Dependiendo del contexto de tu vida. Bien, ahora, mire cómo sigue diciendo. Una de las principales razones por la cual tenéis tan poca disposición a acercarse a Dios mediante la oración es que habéis incapacitado para esta sagrada tarea, para dedicarlos a la lectura de historias fascinantes. O sea, la gente leía otros libros en vez de la Biblia. Dice, historias fascinantes que han estimulado la imaginación y despertado pasiones pecaminosas. Hoy en día usted ve a las bibliotecas, si se han dado cuenta que esa gente cuando va a las bibliotecas compran, son puros libros hablando de sexualidad, cosas de terror. ¿Qué más? Cómo manejar la psicología para otra persona, o sea, para manipularla, imagínense. A eso se refiere ella. Gente que ocupa la mente en vez de la Biblia en otros libros. Pero ¿sabe qué es lo mejor e interesante de todo esto, mi hermano? Que la Biblia supera a todos esos. Si ve cómo la Biblia habla de todo, psicología, en este caso, salud mental. Y sabe, hermano, no se pierdan los otros días de la campaña, porque vamos a hablar de salud física a la luz de la Biblia. Vamos a ver, usted ha hecho ejercicio, hermano, ha tomado el sol, como dice la Biblia, toma su debida agua como se debe, descansa adecuadamente, usted ayuna, que eso también es bueno. Hermano, ¿dónde sacan los adventistas del séptimo día la reforma pro salud? Lo vamos a ver en la campaña, bíblicamente. ¿De dónde nosotros, a la luz de la Biblia, sacamos que los remedios naturales vienen de la Biblia? ¿Listo? No se lo vayan a perder. Mire cómo sigue diciendo ella. Así es como la palabra de Dios resulta desagradable. Muchas veces cuando usted quiera leer la Biblia y no quiere, es porque está ocupando su mente en cosas pecaminosas. ¿Estamos entendiendo? Dice, la hora de la oración cae en el olvido. La oración es la fortaleza del cristiano. Cuando está solo, mire, cuando se sienta solo usted, en realidad no lo está. Mire qué bonita esta parte. Siente la presencia de aquel que dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí es donde decía, yo no me acuerdo quién fue la hermana que preguntó antier. Ese texto que dice, yo pongo el querer y el hacer, ahí está. Cuando una persona se ocupa en las cosas de Dios, siente que Dios está con usted. Hermano, pero es que Cristo en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque como Él llevó el pecado de nosotros, ¿qué hace el pecado? Te hace sentir fuera de Dios, que Dios no está contigo. ¿Seguimos ese paralelo? Y vamos rápido, para terminar acá. Hablemos de la envidia, tristeza, vanidad y terminemos con la última. Proverbios 14:30. El corazón apacible o tranquilo, dice, es la vida de la carne, mas la envidia es la cárcoma de los huesos. Hermanos, rápido, ¿qué es la cárcoma?
Yo me puse a ver en internet, es una clase de insectos. Un insecto, yo por ejemplo, por eso lo coloqué ahí al ladito. Es un insecto que come madera, se come la madera de los árboles, de los troncos. Y este insecto lo come de adentro hacia afuera. O sea que si Salomón está diciendo que la envidia es como ese insecto, quiere decir que la envidia mata desde adentro hacia afuera. Mire cómo todo va conectado. La solución, Salmo 73, versículo 1. Ciertamente Dios es bueno para con Israel. Versículo 3. Porque yo tuve envidia. Note que alguien de la Biblia tuvo envidia. Porque tuve envidia de los arrogantes. Viendo. ¿Usted qué hace viendo cosas que no tiene que ver? Mire todo ¿qué hace viendo cosas que no tiene? Viendo la prosperidad de los impíos. Ah, yo quisiera vestirme así. ¿Qué es lo que ven? ¿Puro Bad Bunny? ¿O el hermano de Daddy Yankee? Mire cómo sigue diciendo. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Claro, hermano, tiene lógica, porque si uno va a Dios y sigue con lo mismo, viendo cosas que no tiene que ver, ¿cómo va a cambiar, hermano? Dice, verdadera en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y he sido castigado toda la... O sea, así se sentía este personaje. Hermanos, le digo algo, borre todo lo que en el celular a usted no le sirva, cosas del pasado que le hacen daño. Le pongo un ejemplo. Una vez, mire que una pareja X dijo, me cuesta olvidar el pasado, ya tenía una relación. O sea, ¿para qué se mete en una relación si no olvida el pasado? Pero cuando comencé a ganar confianza, ¿sabe qué me dijo él? Me mostró el celular, él me entrando en confianza y me mostró todo lo que tenía en su relación pasada. ¿Para qué tiene eso? ¿Para qué ve? Dice ahí, viendo prosperidad de cosas antiguas, impías. Pasado es pasado. Otra cosa, ¿qué hace teniendo en el celular guardado Spotify música mundana? Bloquee esas páginas. Voy a decirle, hermano, yo creo que estoy con gente madura. Páginas pornográficas, bloqueelas. ¿Usted sabía que en internet se puede bloquear todo eso? ¿Se puede bloquear? Porque cuando la gente se comienza a meter, alguien le toma su dispositivo, le mete, lo escribe y como usted bloqueó la página, no lo deja meterse. Hermano, cada vez que usted se meta a TikTok y vea gente bailando sensual, bloquee eso de una vez. Eso sirve, ¿sabe por qué, hermano? Le está diciendo al algoritmo de TikTok, no me interesa ver ese contenido. Y el mismo TikTok no le va a mostrar más ese contenido. Si en YouTube es lo mismo, ve cosas que no tiene que ver, rechaza esos videos, dele bloquear, denunciar, como sea, y TikTok y YouTube no le va a mostrar más ese contenido. Bien, note, son trucos para que uno mejore la salud mental. ¿Listo? Muy básico, pero muy eficiente. Sigamos leyendo, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Hermanos, este personaje de la Biblia estaba viendo cosas que no tenía que ver, por eso sentía envidia. Y mire que dice al final, que hasta que entrando en el santuario de Dios, hermanos, ojalá esta iglesia sea estudiosa del santuario. Porque el santuario, hermanos, ¿sabe que el santuario nos revela el plan de salvación? Y el santuario, aparte de eso, nos ayuda a despejar la mente, a ocuparnos en eso, en vez de estar viendo, como dice ahí, la prosperidad de los impíos. No se preocupe, hermano, ¿por qué la gente mala le va bien? No le ponga cuidado a eso. Ponga su mente, como dice ahí, en el santuario, aquí, en las cosas de Dios. Hermanos, ¿qué les pareció este tema? Vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a dejarlo hasta acá. 3 emociones que matan al ser humano. Recordemos, tristeza, vanidad y la envidia. Bien, 3 de una manera sencilla. Familia, recuerden que esta campaña va reiterada a la salud mental. ¿Listo? Note cómo la Biblia tiene su propia interpretación. Yo de todo esto lo que les quiero enseñar y es de que no importa la rama que sea, siempre tiene que decir un así dice Jehová para poder aclarar las preguntas. Bien, hermanos, así que se nos pasó el tiempo, pero vean la oportunidad, solamente una persona que si tiene una pregunta del tema, que pueda levantar la mano.
Si no es lo contrario, vamos a orar. ¿Todo muy claro? Muy bien, tienen la mente de Salomón. Amén. Listo, hermanos, vamos a ponernos de rodillas para orar. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por el estudio de tu palabra, Señor. Hemos venido aquí hablando sobre el tema de nuestra salud mental y en esto incluye el corazón, las emociones y nuestros sentimientos. Muchos de nosotros podemos tener problemas en la tristeza, Señor, no sabemos manejarla, nos atormenta, problemas de vanidad o incluso de envidia. Puede que muchos nos haya afectado, Señor, pero si nosotros venimos aquí a tu iglesia es porque también queremos cambiar, oh Señor. Por eso te pido por tu pueblo, te pido por cada uno de nosotros para que pueda seguir trabajando y seguir cambiando nuestro corazón, Señor. Gracias por traernos, gracias una vez más por esta noche y te pido por la iglesia Sol de Canaán para la honra y la gloria tuya, Dios. Gracias por escucharnos y finalizo mi oración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Listo, familia. Dios los bendiga. Gracias.